¿Qué harías si fueras secuestrado y mantenido en cautiverio? Ciertamente, esta es una pregunta difícil de responder, ya que la situación es extremadamente traumática y desesperada. En esta historia, exploraremos precisamente este tema, siguiendo la experiencia de un personaje que pasó por un secuestro y necesitó encontrar fuerzas para sobrevivir en un ambiente hostil y desconocido. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que siempre seas notificado cuando publiquemos un nuevo vídeo. Vamos a nuestra historia. Capítulo 1. El secuestro. John estaba concentrado en su trabajo, escribiendo en su computadora, cuando escuchó un sonido extraño desde afuera. Se levantó y fue hasta la ventana para ver qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando vio a un hombre usando una máscara negra y llevando un arma. Antes de que John pudiera reaccionar, el hombre invadió su casa y lo capturó. John intentó negociar, pero el secuestrador estaba decidido a llevarlo a una isla remota donde sería mantenido en cautiverio hasta que escribiera una historia solo para él. John fue llevado a un barco, atado y vendado. Intentó resistirse, pero era imposible. No sabía lo que el secuestrador quería y temía por su vida. Mientras el barco se alejaba de la costa, John intentaba escuchar cualquier información que pudiera ayudarlo a escapar. El secuestrador no hablaba mucho, pero dejó claro que era un gran admirador de John y que quería que escribiera una historia exclusivamente para él. John intentó argumentar que no sería posible, que su proceso creativo no funcionaba de esa manera, pero el secuestrador estaba determinado y amenazó con matarlo si no cumplía su demanda. John estaba aterrorizado e intentó pensar en un plan de escape. Se preguntó cómo alguien podría estar tan obsesionado como para secuestrar a alguien y exigir una historia exclusiva. Se preguntó si había algo más detrás de todo esto. John sabía que necesitaba encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 2. El cautiverio. John fue mantenido en cautiverio en una habitación cerrada en la isla remota, sin posibilidad de escape. Intentó negociar con su secuestrador, pero el hombre se volvió cada vez más violento. John comenzó a desesperarse y trató de encontrar una manera de escapar. En la habitación, John trató de encontrar algo que pudiera ayudarlo a escapar. Registró la habitación buscando una ventana o puerta escondida, pero no encontró nada. Sabía que tenía que ser cuidadoso y no llamar la atención de su secuestrador, así que comenzó a fingir que estaba cooperando. Mientras tanto, intentó estudiar a su secuestrador y descubrir más sobre él. Notó que el hombre parecía desequilibrado y tenía una mirada perturbadora en sus ojos. John decidió que tenía que ser inteligente para escapar, así que comenzó a escribir pequeñas notas sobre lo que veía y escuchaba. Sabía que no podría escribir una historia completa, pero al menos podría intentar poner algunas pistas en sus notas. También comenzó a crear un plan de escape, esperando poder ponerlo en acción antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo pasaba y la situación solo empeoraba. El secuestrador se volvía cada vez más violento y abusivo, y John comenzó a temer por su vida. Sabía que tenía que hacer algo rápidamente. Entonces, en una noche, John tuvo una idea. Se dio cuenta de que la puerta de la habitación estaba mal cerrada y decidió intentar escapar. Con cuidado, abrió la puerta y salió sigilosamente de la habitación. Caminó por los oscuros pasillos de la casa e intentó encontrar una salida. Pero mientras caminaba por los pasillos, escuchó un ruido. Se volvió y vio a su secuestrador acercándose a él, listo para atacarlo. John intentó correr, pero fue capturado y llevado de vuelta a su habitación. Sabía que tenía que encontrar otra manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. El descubrimiento. John se dio cuenta de que su secuestrador estaba obsesionado con él y su carrera literaria. Empezó a analizar los gestos y palabras del secuestrador, tratando de encontrar alguna pista que le ayudara a entender qué lo motivó a actuar de esa manera. Una noche, mientras el secuestrador dormía, John aprovechó para mirar sus pertenencias y encontró un manuscrito inacabado.
Se dio cuenta de que era una historia escrita por el propio secuestrador y se sintió curioso por saber más. John comenzó a leer la historia y se sorprendió al descubrir que estaba muy bien escrita, aunque estaba claramente inspirada en su propia escritura. La historia tenía una trama compleja y personajes bien construidos, pero aún le faltaba algo para hacerla única. Fue entonces cuando John tuvo una idea. Se dio cuenta de que podía usar su propia experiencia para ayudar al secuestrador a terminar la historia. Comenzó a dar consejos al secuestrador sobre cómo mejorar la trama y los personajes, e incluso ofreció algunas sugerencias para el final de la historia. Con el tiempo, el secuestrador comenzó a confiar en John y a tomárselo más en serio. Pasaron horas discutiendo la historia y, poco a poco, John comenzó a darse cuenta de que el secuestrador se estaba volviendo menos agresivo. Entonces, una noche, mientras discutían la historia, John notó que el secuestrador había dejado la llave de la habitación sobre la mesa. Vio la oportunidad perfecta para escapar y decidió actuar. John tomó la llave, abrió la puerta de la habitación y salió silenciosamente de la casa. Comenzó a correr por la isla, buscando una manera de escapar y finalmente ser libre. Pero pronto descubrió que la isla era enorme y llena de peligros. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar ayuda lo antes posible. Capítulo 4. La fuga. John finalmente encontró una oportunidad de escapar cuando su secuestrador dejó la puerta de la habitación desbloqueada por error. Corrió por la isla, evitando al secuestrador, y finalmente llegó a un punto de acceso a un barco que lo llevaría de vuelta a casa. Pero antes de dejar la isla, John descubrió algo impactante. Mientras huía por la maleza, John encontró una casa abandonada. Al entrar, encontró una pila de manuscritos escritos por el secuestrador. Todos eran historias que imitaban el estilo de John, pero con finales diferentes y igualmente aterradores. John se horrorizó al darse cuenta de que el secuestrador había secuestrado a otros escritores antes que él y los había mantenido cautivos para que escribieran historias solo para él. Se sintió responsable de ayudar a poner fin a esa práctica y decidió denunciar al secuestrador a las autoridades tan pronto como llegara a casa. Después de regresar a casa y denunciar al secuestrador, John intentó retomar su rutina normal. Pero no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido y en cómo el secuestrador había sido capaz de imitar su estilo tan perfectamente. Meses después, John recibió un sobre por correo con una carta y un manuscrito. La carta era del secuestrador, pidiendo disculpas por lo que había hecho y agradeciendo a John por ayudarlo a encontrar su propia voz como escritor. El manuscrito era la historia en la que habían trabajado juntos en la isla. Pero el final era completamente diferente de lo que John había sugerido. Era un final impactante y sorprendente que dejó a John sin palabras. John se dio cuenta de que el secuestrador había encontrado su propia voz como escritor y que, de alguna manera, había sido una influencia positiva en su vida. Pero también se dio cuenta de que nunca más quería pasar por una experiencia tan traumática y decidió ser más cuidadoso con los fans obsesionados de ahora en adelante. Reflexión. Una reflexión importante que podemos extraer de esta historia es la importancia de estar preparados para manejar situaciones extremas, como un secuestro. Es importante pensar en estrategias para intentar mantener la calma y mantener la cordura para buscar oportunidades de escapar o comunicarse con el mundo exterior. Además, la historia también nos muestra la importancia de estar atentos a nuestro alrededor y tomar medidas de seguridad para evitar ser víctimas de criminales. La prevención siempre es la mejor opción, y pequeñas acciones pueden marcar la diferencia a la hora de evitar situaciones de riesgo. Nuestro vídeo termina aquí. Si te gustó nuestra historia, cuéntanos en los comentarios. Sigue nuestro canal para recibir más historias interesantes como esta. Además, si tienes alguna sugerencia de tema para futuros vídeos, estaremos encantados de escucharla y considerarla. Gracias por ver y hasta la próxima.